Vamos a trabajar en este video con la derivada de funciones simples y de constantes. Ya hemos trabajado anteriormente con la derivada por definición, así que vamos a aplicar justamente ese concepto, pero ahora lo vamos a trabajar en forma sistemática utilizando las reglas de derivación. Empezamos por derivar funciones que son constantes. Por ejemplo, una función f de x igual a k, y ya hemos visto nosotros que por definición la derivada de una función constante es igual a 0. Así que apliquemos esta regla para derivar algunas funciones. Por ejemplo, tenemos una función f de x igual 2. Esta función se representa mediante una recta horizontal y igual 2. Su derivada f' de x es igual a 0. Puede haber funciones que nos hagan pensar que no son constantes y sin embargo sí lo son. Por ejemplo, si en vez de tener 2 tuviera la raíz cuadrada de 2, este es un número irracional aproximadamente igual a 1,4. Sin embargo, este número es constante, quiere decir que la derivada g' será igual a 0. Si tenemos una función, por ejemplo, de la forma h de x igual e al cuadrado, esta función también es constante. Ustedes pueden tomar una calculadora y calcular cuánto vale e al cuadrado y van a ver que es un número aproximadamente 7,4. Quiere decir que esta también es una función constante y su derivada es igual a 0. Y así podemos hacer muchos ejemplos. Supongamos que tenemos que calcular la derivada de el seno de pi dividido 4. El seno de pi dividido 4 o el seno de 45 grados es igual a raíz cuadrada de 2 dividido 2. Quiere decir que su derivada es igual a 0. Así que a no dejarse engañar por funciones que son constantes pero parece que no lo fueran. Vamos a ver otras funciones no necesariamente constantes. Te propongo que derivemos algunas funciones del tipo x a la n. Se puede demostrar utilizando la definición que si una función es de la forma x elevado a la n, su derivada va a ser n por x a la n menos 1. Veamos algunos ejemplos suponiendo que esta regla ha sido demostrada oportunamente. Así que nos vamos a quedar con esta regla y vamos a derivar funciones que tienen esta estructura. Empecemos con una función del tipo y igual a x al cuadrado. La derivada será entonces y' igual a 2x. Cambiemos y pongamos, por ejemplo, y igual a x al cubo. La derivada será y' igual a 3x elevado al cuadrado. Vamos a complicar un poco la cosa y escribamos la función y igual a 1 dividido x. Esta función, que parece no tener el aspecto de las funciones que venimos tratando, se puede escribir de la siguiente manera: y igual a x elevado a la menos 1, de modo que su derivada será igual a menos 1 por x a la menos 2.
Pero ¿por qué hemos escrito y igual a 1 sobre x como x a la menos 1? 1 sobre x es lo mismo que x a la 0 dividido x a la potencia 1. Y cociente de potencias de igual grado, de igual base, se repite la base y se restan los exponentes. De manera que esto es x elevado a la menos 1. Si tenemos x elevado a la menos 1, entonces para derivar esto, lo único que tenemos que hacer es escribir menos 1 por x a la menos 1 menos 1, que es menos x a la menos 2. Y siguiendo una regla similar a esta que está aquí, podemos entonces escribir esto como menos 1 dividido x elevado al cuadrado. Del mismo modo, podríamos decir que si tenemos cualquier función de la forma 1 dividido x elevado a la potencia k, esto va a poder ser escrito en términos de x elevado a la menos k. Si escribimos x elevado a la menos k, entonces su derivada será igual a menos k por x a la menos k menos 1. O sea, va a ser igual a menos k dividido x a la k más 1. Pongamos un ejemplo. Y es igual a 1 sobre x elevado a la décima. Esto puede ser escrito como x elevado a la menos 10. Entonces su derivada y' será igual a menos 10 por x a la menos 11. Y esto a su vez lo vamos a escribir y' igual a menos 10 dividido x elevado a la 11. Fíjense como la potencia k en nuestro caso valía 10, como k apareció, esta k que está aquí apareció con exponente negativo, y como he logrado operar, y fíjense que el resultado final es el valor opuesto de k, acá lo tienen, el valor opuesto de k, o sea el valor opuesto de 10, que es menos 10, acá está, y en el exponente k más 1, o sea 10 más 1, 11. Entonces de esta manera vamos a poder derivar este tipo de funciones. Vamos a derivar ahora una función del tipo y igual a la raíz cuadrada de x. Antiguamente solía escribirse a la raíz cuadrada con su índice 2. Esta raíz se puede expresar de otra manera, se puede escribir como x elevado a la 1 medio. Y utilizando la regla anterior, la derivada será entonces 1 medio de x elevado a la 1 medio menos 1. O sea, 1 medio de x elevado a la menos 1 medio. Por lo que vimos anteriormente, esto podría ser escrito de la siguiente manera: 1 medio por 1 sobre x a la 1 medio. Pero x a la 1 medio es la raíz cuadrada de x, o sea que es 2 por raíz cuadrada de x. Y hemos obtenido así la derivada de la raíz cuadrada de x de una forma bastante sencilla. En general, todas las raíces se pueden expresar como potencia racional, y veamos cómo. Vamos a hacer la derivada de
igual a la raíz de índice n, o sea, raíz nésima de x elevada a la potencia m. Es posible escribir esto otra vez con exponente racional. Y vamos a escribir esto como x elevado a la m dividido n. Fíjense cómo aparece en el exponente tanto el índice como el exponente propiamente dicho. El exponente, este que está aquí, aparece como numerador de la fracción y n, que es el índice de la raíz, como denominador. Y ya estamos listos para hacer derivadas de funciones que tienen esta estructura. Por ejemplo, si uno tiene y igual a la raíz cúbica de x, esto puede ser entendido como x elevado a la 1/3. La derivada entonces será igual a 1/3 de x elevado a la 1/3 menos 1. O sea, 1/3 de x elevado a la 1/3 menos 1, que es menos 2/3. A su vez, esto lo podemos escribir como 1/3 1 dividido x elevado a la 2/3. Pero si miramos esta estructura que está aquí y la comparamos con esta expresión que tenemos aquí, vamos a escribir entonces la derivada como 1 dividido 3 veces la raíz cuadrada, la raíz cúbica de x al cuadrado. Así que vamos a escribir un poco más prolijo este resultado. Vamos a escribirlo por aquí. Y' igual a 1 sobre 3. Y aquí voy a escribir la raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Fíjense, este número que está acá, que es el numerador de la fracción, aparece como exponente y el denominador de la fracción aparece como índice. Vamos a trabajar ahora con algunas funciones que a su vez sean suma o resta de otras dos funciones. O sea, una función que sea suma de otras dos funciones o una función que sea resta de otras dos funciones. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Quiere decir que f' de x será igual a g' de x más h' de x. Esto se puede demostrar a través de la definición de derivada. A su vez, t' de x será igual a s' de x menos u' de x. Esto significa que si uno tuviera una función de la forma y igual a x al cuadrado menos 3x más 2, esta función se puede derivar aplicando las dos reglas anteriores, esta que está aquí y esta que está aquí. De modo que la derivada será igual a la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos la derivada de la función 3x, que es 3, más la derivada de la función 2 constante, que es 0. Resultado entonces de la derivada es 2x
menos 3. Vamos a derivar la función y igual a 1 dividido x menos raíz cuadrada de x más e más x elevado a la décima. Vamos a expresar esta función en términos de potencia. X a la menos 1 menos x elevado al 1 medio más el número e más x elevado a la décima. La derivada de esta expresión será entonces menos 1 por x a la menos 2 menos 1 medio por x a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, más la derivada de e, que es 0, porque e es el número 2,718, etcétera, etcétera, más 10x elevado a la novena. Podríamos expresar entonces como menos 1 dividido x cuadrado, que es la derivada de 1 sobre x, menos 1 dividido 2 raíz cuadrada de x, que es la derivada de la raíz cuadrada de x, más 0, que es la derivada de e, más 10x a la novena. Y ahí tenemos el resultado de la derivada de nuestra función original. Lo único que hemos hecho es aplicar las reglas básicas y la derivada de una suma o una resta. Por último, vamos a trabajar con una función que tenga la forma k por otra función g de x. La derivada de una función que tiene esta estructura es igual a k por la derivada de la función g. ¿Cómo se consigue esto? Se puede demostrar a través de la definición. Oportunamente vamos a hacer un video demostrando esta propiedad. Esta propiedad que está aquí, más la que hemos trabajado anteriormente, la de f igual a g más h, y que su derivada f' sea igual a g' más h', estas dos propiedades se las conoce con el nombre de propiedades de linealidad. O sea que es un operador lineal. Se llama propiedades de linealidad. Vamos a aplicar en particular esta propiedad que tenemos aquí para hacer alguna derivada con lo que ya tenemos. Por ejemplo, tomemos una función que sea de la forma y igual a k por x a la n. La derivada va a ser y' igual a k por la derivada de la función g, que en nuestro caso es esta que está aquí. O sea, esto haría las veces de nuestra función g que teníamos aquí arriba. Y entonces la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Y entonces surge así una nueva expresión de la derivada de k por x a la n. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos que derivar 5x elevado al cubo. Entonces la derivada va a ser 5 por la derivada de x cubo, que es 3x elevado al cuadrado, y esto es 15
x elevado al cuadrado. Vamos a derivar la siguiente función: pi multiplicado por la raíz cuadrada de x. Entonces la derivada será igual a pi por la derivada de la raíz de x, que es 1 dividido 2 raíz cuadrada de x. Tomemos una función de la forma 1 medio por e elevado a la x. La derivada de la función exponencial igual a e elevado a la x es e elevado a la x. No confundan la derivada de e a la x con la derivada de e. E era simplemente un número irracional, pero es un número. Aquí e a la x es una función y se puede determinar mediante la definición que su derivada es e elevado a la x. Y lo que queremos ahora es derivar la función 1 medio de e elevado a la x. De modo que aplicando la regla anterior, y' será 1 medio por la derivada de e a la x, que a su vez es e elevado a la x. Y así hemos hecho unas cuantas derivadas muy sencillas, y en el próximo video vamos a hacer derivadas un poquitito más rebuscadas. Los esperamos.